Muy bien, seguimos en IAB Now 2021. Lo habíamos anticipado hoy temprano. Ahora llega un panel sobre e-commerce moderado por Leandro Africano. Y participan del panel Natalia Jaramillo, e-commerce Latam Head on the Clerks Company, Tomás Tayana, Salesforce Latam e-commerce consultor. Tenemos también a María Laura Peró, que es Sales and Operation Manager de Mercado Ads en Argentina, y Valeria Cuaranta, que es Hard Data y Measurement en Havas Media Group. Así que ya mismo le damos la bienvenida a Leandro, que aquí lo tenemos. Gracias, Pablo. Leandro, otro panel interesante a tu cargo, así que bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hola Natalia, hola Tomás, hola María, hola Valeria, ¿cómo andan ustedes? Muy buenas tardes. Nos toca hablar, y en realidad queremos profundizar bastante la temática, con uno de los ejes centrales de lo que fue el movimiento digital del año pasado y que todavía sigue siendo en estos días, que fue el comercio electrónico. Permítanme decir comercio electrónico para salir un poco del e-commerce tradicional. Así que les doy la bienvenida. Tengo una serie de preguntas para compartir con ustedes. Me gustaría profundizar un poco el diagnóstico que hicimos, un poco las perspectivas hacia adelante, la parte de infraestructura, la parte de estadísticas, repasar con cada uno de ustedes los distintos temas en los que son especialistas. Así que, si me permiten, arrancamos directamente, porque ya fueron presentados todos, así que no voy a ser reiterativo en eso. Quisiera arrancar directamente con las preguntas que tengo pensadas para ustedes. Me gustaría arrancar con Natalia y con María Laura, sobre todo que han estado trabajando profundamente este tema. ¿Qué evaluación hacen ustedes del e-commerce en 2021? Fundamentalmente, ¿de dónde veníamos en 2019? ¿De dónde veníamos? ¿Cuál era el diagnóstico inicial? ¿Cuál era el pronóstico que tenían? Y, obviamente, ¿con qué nos hemos encontrado? A Natalia y María Laura, les doy la bienvenida y les doy la palabra. Gracias, Leandro. Sin duda, la pandemia nos puso en una situación que ya todos sabemos. O sea, generó un viento de cola para el e-commerce, una aceleración de no sé, entre 5 y 10 años, dependiendo de la industria, en cuanto a crecimiento. Para nosotros el crecimiento del 2021 siguió siendo un crecimiento, o fue un año extremadamente positivo. Las tasas de crecimiento en muchos casos fueron de triple dígito. Sí fue un crecimiento un poco caótico, ¿no? Que nos pone en una situación de cara al futuro, de tener que hacer un alto y organizar y ser mucho más estratégicos en cómo capitalizamos las oportunidades enormes de crecimiento que sigue habiendo, ¿no? Pero bueno, fue un año súper positivo, estamos muy contentos de los resultados obtenidos y fue un año que nos pone mucha presión de cara al futuro. Buenísimo, Nati, como para complementar, gracias. Coincido, el 2020 fue un año de un boom para lo que fue el e-commerce, pero como mencionaba Nati, es un momento también de normalizar y entender las nuevas tendencias y los nuevos hábitos que tienen los compradores. De todas maneras sabemos y vemos que el comercio online en Latinoamérica no está en retroceso, todo lo contrario. Para citar un par de cifras, eMarketer proyecta este año un crecimiento mundial de 16%, mientras que Latam se destaca pasando a tener un crecimiento de 25%, con lo cual vemos todavía a Latinoamérica como impulsor un poco de este crecimiento. Y si bien un poco el cese de las restricciones nos pone ahora a los lugares de consumo presencial como en recupero, sabemos que el e-commerce no va a retroceder. Y para dar un ejemplo e ilustrar lo que me venimos diciendo, en la industria puntualmente de alimentos online, sabemos que Estados Unidos va a romper un récord este año, llegando a $100.000 millones vendidos a través de online para lo que es la industria del alimento, con lo cual hace referencia a la tendencia que venimos viendo. Déjenme hacer una pequeña repregunta sobre este punto, porque ustedes hicieron mención a América Latina, y me gustaría saber si el crecimiento fue paralelo en todos los países. Argentina
digamos, aparece como uno de los líderes que se potenció el tema del comercio electrónico, pero no tengo mucha referencia de otros países. Entiendo que México, Brasil, Argentina siempre son un poco los quienes lideran, los países que lideran esta movida, por así decirlo, pero quisiera saber si esta potenciación o esta multiplicación por 5 que hubo fue equilibrada en todos los países. Una respuesta sencilla a María Laura y a Natalia. Desde nuestro lado vemos que sí, que el resto de los países ha acompañado este crecimiento, sobre todo países como Chile y Colombia, que quizás venían un poco detrás, han hecho un catch-up muy rápido durante 2021, con lo cual desde mi lado puedo decir que sí, más allá de Brasil, México y Argentina, Chile y Colombia han acompañado este crecimiento. Y por nuestro lado, Leandro, te diría que sí hubo un crecimiento. Argentina justamente fue uno de los países que mayor crecimiento tuvo, y eso está asociado a la baja base que había por lo menos desde el lado de CPG, ¿no? Así que se ve un crecimiento mucho más acelerado, una tasa más acelerada cuando comparas con mercados que estaban un poco más maduros, como México, por ejemplo. Entonces, sí hay una diferencia, y Argentina se ve como, y Marketer también lo resalta, ¿no? Argentina creo que fue el país proyectado, o el cierre de 2020 fue el país con una tasa de crecimiento mayor a nivel global, y tiene que ver con esa baja base que existía. Clarísimo. Entiendo que para comercio electrónico el 2020 no va a ser nunca un año olvidable. Para quienes no estamos involucrados necesariamente queremos que así sea un año olvidable. Y también el 2021 en términos de lo que ha pasado con la pandemia. Pero pensemos en el 2022, un poco el desafío que les traigo con la siguiente pregunta. Y ampliemos un poco la mirada, que no sea solamente desde las empresas, sino también de los pendientes que quedan para la industria. Me gustaría que evaluemos con la palabra de Tomás primero y Natalia después y María Laura, ¿cuáles consideran que son los desafíos que tiene el e-commerce hacia 2022? ¿No? Ya pensando lo que queda por un mes y medio nomás. Bueno, Leandro, antes que nada, muchas gracias. Y muchas gracias también a la producción de IAP por esta invitación a este super evento. Y es muy interesante la pregunta que haces. Repasando un poco los últimos años, me parece que en el 2020 y el 2021, el gran título es que el e-commerce pasa a estar en el centro del negocio, en el núcleo del negocio. Para muchas empresas y para muchas marcas, el e-commerce fue el único remo en lo que fue esta pandemia, que fue un poco ir haciendo malabares con los sucesos que iban apareciendo, ¿no? Y el 2022 me parece que ya, estando el e-commerce en el centro del negocio, los desafíos tienen que ver con si vamos a poner el e-commerce en el centro de la mesa, en la mesa chica de los negocios, ¿cómo vamos a hacer para rodearlo de una infraestructura capaz de poder soportar esto que nosotros estamos yendo a buscar? Estar en el centro del negocio significa que empieza a tener un protagonismo dentro de la facturación, dentro de la experiencia del cliente, y que tal vez el cliente ya no se asocia tanto en voy a comprar algo a tal lugar, sino voy a comprar algo a través de tal plataforma. ¿Sí? Entonces, hablando de toda esa experiencia, los desafíos tienen que ver con cómo voy a hacer para lograr esto, cómo voy a hacer para empoderar al e-commerce para que sea aún más protagonista dentro de mi compañía. ¿Está claro? Natalia. Sí, Leandro, yo agregaría que, bueno, como dice Malú, el e-commerce no va a retroceder, va a seguir creciendo, pero las tasas de crecimiento se van a desacelerar, y eso nos pone mucha presión. Tenemos que encontrar la manera, ese viento de cola va a dejar de estar, y tenemos que encontrar la manera de mejorar la experiencia de uso de los consumidores a través de plataformas que sean más fáciles de usar, a través de comunicaciones que sean relevantes para el consumidor, de tal manera que podamos realmente traer ese tráfico que nos va a asegurar esas conversiones y ventas en las plataformas online. Entonces creo que todo lo que es generar una mejor experiencia en general, desde la parte tecnológica, de marketing, etcétera, va a jugar un rol fundamental para asegurar que esas tasas de crecimiento no se desaceleran demasiado, y que capturamos y traemos este tráfico que necesitamos para que el e-commerce siga creciendo. María Laura.
Sí, en relación a lo que mencionan, sumo un punto y creo que para lograr capitalizar las oportunidades es clave pensar en un concepto que venimos hablando este último tiempo y es la omnicanalidad, ¿no? Entender cuál es la sinergia entre los canales off y on y ver de alguna manera cómo entender que el proceso de compra puede empezar en el on y terminar en el off o viceversa, siendo los marketplaces clave también como motor de búsqueda, más allá como de plataforma de transacción, sino entender que hoy, por ejemplo, 7 de cada 10 búsquedas de productos en Latinoamérica comienzan en el marketplace, con lo cual toma un lugar muy relevante y es clave entender esto para poder generar esos touch points con los clientes y entender el proceso de compra entero. Está claro. Me gustaría hacer dos preguntas en una para Tomás, sabiendo que es como quien está detrás del mostrador, ¿no? Quien aporta infraestructura a toda la plataforma de e-commerce. Contame un poco cómo observás vos al mercado argentino, qué le falta al mercado argentino, a las grandes empresas, así podés hacer un diagnóstico general. Y si nos enfocamos en las grandes empresas que han aprovechado el e-commerce o el comercio electrónico, ¿cuánto es la relación entre venta online y venta offline, que un poco lo que hablaba recién María Laura? Espectacular la pregunta, Leandro. Primero que nada, le cuento a la audiencia, para los que no saben, Salesforce es un conjunto de nubes que dan su solución, ¿sí? Generando una plataforma. Dentro de todo ese conjunto tenemos a la nube de e-commerce, que es esa herramienta que nuestros clientes usan para tener su propio e-commerce. Yendo directamente a la pregunta que me haces, Leandro, lo importante primero es entender cómo miramos al e-commerce. En Argentina tenemos una cosa muy curiosa, que no se da en todos los países, es que tenemos a Mercado Libre, que tiene más del 50% de las compras por e-commerce. Y nosotros en Salesforce atendemos al otro resto, es decir, a las marcas que están teniendo su e-commerce y que están queriendo dar su servicio. Entonces, ¿cómo vemos Argentina en comparación a otros países de Latinoamérica? Yo creo que tenemos un montón de espacio para recorrer. Un poco como nosotros vemos el e-commerce y cómo se desarrolla el e-commerce, nace en Salesforce en Estados Unidos. Las ideas, todos los productos, los updates van naciendo en Estados Unidos y luego van decantando y cascadeando en toda Latinoamérica. México como un gran, como se dice, early adopter de todas las soluciones. Y Chile también hoy en día vemos que todas las marcas están obsesionados con la experiencia. Sabiendo, como decía recién Malú, 7 de cada 10 búsquedas arrancan por los marketplaces. ¿Cómo vamos a hacer para que esas 3 sean mías? Y para darle una tremenda experiencia, tanto como lo da Mercado Libre, como lo da Amazon o demás marketplaces, ¿cómo vamos a hacer para competir con eso? Entonces, hoy en día en Argentina yo creo que las empresas todavía están entendiendo cuál es la posición que permite hoy darle al e-commerce dentro de las empresas y están empezando a rodear al equipo de e-commerce y a empoderar al equipo de e-commerce con soluciones de infraestructura tecnológica que sean capaces de dar un servicio como Mercado Libre que te entrega exactamente en el mismo día. Está claro. Entonces, hoy en día Chile está, en mi opinión, un paso más adelante, por ejemplo, en donde ya están compitiendo entre ellos y contra los marketplaces por esta obsesión en dar una excelente experiencia de compra. Gracias, Tomás. Voy a hablarle a Valeria. Pobre Valeria, la tengo un poco abandonada, no le hice ninguna pregunta puntual. Ahora tengo 2 juntas, Valeria, para vos justamente. Especialista en métricas. Me gustaría justamente que nos cuentes un poco cuál es el rol, cuál es el peso específico que tiene el análisis de métricas a la hora de planificar una campaña de e-commerce o a la hora de, digamos, de diseñar una plataforma de e-commerce. Bueno, gracias Leandro y gracias a todos. Sí, quedé última porque voy a hablar de la parte más dura, ya que me presentaron como hard data, voy a hablar de la parte dura en lugar de hard data, pero no hay problema porque la verdad es que tiene que ver con eso. Quizás es la parte dura, pero es una parte súper importante que, como bien decís, tiene que ver con de qué manera consideramos una estrategia de medición robusta antes de cualquier campaña de e-commerce. Muchas veces vengo escuchando todas las charlas anteriores y creo que la palabra data sale todo el tiempo, ¿no? Con qué importante es tener data para tomar decisiones, qué importante es tener conectadas todas las fuentes de información para tomar decisiones, pero previo a todo eso,
existe este concepto de measurement strategy o estrategia de medición, o como le querramos llamar, que justamente es cómo nos preparamos para toda esa recolección de datos previa a una campaña para tomar decisiones casi en tiempo real. Sabemos que tiempo real no es muy realista a veces, pero no es lo mismo tener una experiencia en el hot sale para después tomar decisiones para 10 meses después en el ciber, que poder definir en el mismo hot sale o en el mismo ciber. Entonces es súper importante contar con una estrategia que nos permita recolectar todos estos datos para ir viendo métricas que nos ayuden y contemplando siempre que medir no es solamente medir si vendí o no vendí, ¿sí? Hay todo un camino que hace el usuario desde que entra a un sitio web, se dirige a un marketplace o entra a un sitio web para después comprar en un retailer, o tenemos, como bien decía María Laura, información del offline. Es importante que nuestra estrategia considere todos los puntos de información de los cuales podemos recolectar datos para ir haciendo seguimiento de las métricas más importantes e ir tomando decisiones sobre la marcha. Y no solo basarnos en un píxel de conversión o una transacción, sino que nos hace perder la mitad de la película. El que ya compró, genial, pero nos queda trabajar sobre todo el que abandonó en el medio, vio un anuncio y después no fue al sitio, se fue a un marketplace o un retailer y no sabemos si terminó la conversión, etc. Valeria, ayúdame a entender un poco también tu categoría, ¿no? A todos en general, pero da la sensación de que es algo tan específico que se necesitan talentos especiales. Y también es común, esto también de chisme de pasillo, ¿no? Pero es común escuchar en la industria que hacen falta especialistas en lectura, en data scientists, que entiendan y que ayuden a complementar esa visión analítica del e-commerce. Contame vos, que estás del otro lado del mostrador, justamente. Es una lucha, decilo. Excelente pregunta. Es una excelente pregunta y es una lucha. La verdad es que puedo decir que 2021 fue un año muy difícil en términos de talento y de encontrar talento, después de un 2020 con cierta estabilidad que fue dado un poco por la incertidumbre del mercado. Uno no se lanzaba a un cambio muy rotundo cuando no sabíamos cómo íbamos a seguir para adelante, pero eso nos llevó a un 2021 de mucho movimiento, de mucha rotación en muchas empresas y sobre todo en este tipo de talentos. Hoy en día entramos a LinkedIn y vemos que todo el mundo es data analyst, data scientist, todo el mundo está haciendo cursos en data de todo tipo y en infinidad de instituciones, pero al mismo tiempo hay gente que quizás recién empieza, que no tiene los suficientes años de experiencia, y si bien tienen un aprendizaje muy rápido, también nos está pasando un poco lo que comentaban tanto Nati como María Laura, donde hay países que están mucho más avanzados, digamos, las empresas están mucho más avanzadas en términos de desarrollo digital, que terminan absorbiendo estos recursos, ¿no? Y para el que está acá, que se enfrenta a oportunidades, obviamente, de empresas extranjeras con pago en dólares, con trabajo remoto, después de que se vivió una experiencia de trabajo remoto muy amplia y se le vieron todos los beneficios, nos presenta a nosotros como industria un desafío enorme. El lado bueno es que el talento está, hay mucho interés en aprender de data, y yo siempre pongo el ejemplo que acá en Avas estamos trabajando con un programa de aceleración digital súper robusto y se empiezan a detectar un montón de personas de áreas quizás impensadas para el equipo, equipos de finanzas, de compras, etcétera, que de repente dicen, no, bueno, yo quiero trabajar en data y está buenísimo, pero necesitamos también que la industria acompañe y empiece a ver esta necesidad de recoger información, ver información en plataformas, integrar todas las fuentes de información posibles, no quedarse solamente con lo que sucede con una plataforma de media o con un Google Analytics, sino cuanto más información integremos, obviamente vamos a ser más exactos en nuestro análisis y nuestra optimización. Lo dijiste un poco recién, pero como todo argentino que soy, me gusta siempre profundizar y compararnos con el resto de América Latina. ¿Notás diferencia realmente? Recién dijiste que las empresas absorben los talentos, ¿no? Pero ¿notás diferencia entre los países, más allá de las empresas? En el sentido de que alguno esté más maduro, que haya desarrollado mejor el tema académico para resolver el tema del talento, que podamos aprender experiencias de otros países de la región, en la cual adquirir, digamos, algunos ejemplos como para tener ese talento necesario? Sí, yo desde el lado, la verdad que mi punto de vista es que desde el lado del talento, en Argentina estamos muy bien, acá hay mucho talento, hay mucho interés, mucho talento y muchas personas que están estudiando o estudiaron y se están preparando. Quizás lo que nos falta es más el otro lado, que es
empresas dispuestas a valorar ese talento en data, que muchas veces queda como un poco en un intangible y es bastante difícil. La valoración cuando uno le va a explicar a un cliente a veces lo ven o como muy técnico o como algo muy lejano todavía cuando están tratando de resolver otras cuestiones. Y sí veo que en otros países, nos ha pasado por ejemplo mucho con México, ni hablar Estados Unidos, Europa, ¿no? Pero hablando un poco más abajo, donde las empresas quizás están un pasito más adelante y son las empresas que vienen a buscar recursos locales. No solamente porque lógicamente hay una diferencia inflacionaria importante que les conviene, sino porque realmente considero que acá en Argentina hay talento, hay mucho talento. Permítame cambiar un poco la página y les voy a preguntar algo desde mi ignorancia también, que quiero que me ayuden a entenderlo, y fundamentalmente a la audiencia, pero estoy acá yo haciendo la nota, las entrevistas, así que me van a ayudar a mí. El tema de modelos de atribución, algo que es algo característico en tema de e-commerce. La pregunta es para Valeria y para Natalia también. ¿Cuándo conviene invertir en la aplicación, ¿no? En aplicar modelos de atribución a una tienda online? Cuénteme un poco cómo es la definición de este concepto y en qué momento conviene hacerlo. Valeria. Bueno, si querés ahí arranco y le dejo lugar a Nati, que también ellos tienen un modelo de negocio bastante interesante como para tener en cuenta los modelos de atribución. A ver, desde mi punto de vista no hay un momento o un cuándo específico. En líneas generales y para que todos estén en tema, los modelos de atribución nos permiten atribuir aquellas fuentes de tráfico que participaron, digamos, en nuestro journey hasta la conversión, entender cuál es el peso que tuvo cada una de ellas en ese journey. Y la verdad que es algo que para mí se tiene que tener en cuenta desde un primer momento, por supuesto, para todos aquellos negocios que tienen una conversión final, que no es necesariamente una compra, puede ser un lead, una suscripción, etcétera, pero es súper importante dar seguimiento a todos estos puntos de contacto que tiene el usuario previo a la conversión, tanto en on como en off, más allá de las dificultades que eso representa. Una cosa es como llegar al punto final donde defino un modelo de atribución idóneo y otra cosa es abrir la cabeza para decir, bueno, no puedo seguir parándome solamente en el last click. Primero porque eso desmerece un poco todo el esfuerzo que se hace desde otros canales en etapas previas al funnel para dar a conocer, para posicionar, para generar engagement, etc. Y segundo, porque obviamente las castiga después en términos de inversión, ¿no? Entonces, es súper importante primero tener una estrategia de medición clara para poder medir este impacto. Después, abrir la cabeza a entender que no existe solamente el last click, y sino que hay muchos otros puntos de contactos intervenientes en un proceso de compra que, dependiendo de la categoría del mercado, puede llevar más o menos tiempo. No es lo mismo una compra en un super online que una adquisición de un auto, por ejemplo. Y tercero, sí, empezar a evaluar todos los productos que hoy existen en el mercado, ya sea que desarrollamos acá internamente en Avast, pero hay un montón que permiten justamente hacer estos análisis de manera agnóstica, con algoritmos y con todos estos perfiles que decimos que hay de data scientists, que nos permiten justamente hacer un seguimiento correcto, identificar todos estos puntos de contacto y atribuir correctamente las conversiones al canal que corresponde. Natalia, para redondearle el tema. Sí, para agregarle o complementar un poco lo que dice Valeria, bueno, estoy de acuerdo con Valeria que no hay un momento específico para decir cuándo conviene invertir. Creo que depende de cómo cómo sea el proceso de desarrollo del e-commerce y cuándo ese e-commerce tenga los capabilities necesarios para empezar a aplicar modelos de atribución. Creo que los modelos de atribución son fundamentales para medir las etapas del mid y lower funnel. Creo que ayuda a las compañías justamente a ser mucho más eficientes en la inversión, con la inversión, a entender a través de qué formatos están siendo más eficientes para llegar a ese comprador o consumidor objetivo que tenemos. Entonces, yo creo que claramente el bottom of the funnel y algo del mid of the funnel, poder medir esos modelos de atribución es fundamental para que realmente tengamos una inversión óptima a través de cada uno de los canales de comunicación. Y como bien dice Valeria,
Si vamos al upper funnel, estamos hablando de instancias en donde el consumidor seguramente no está pensando en una compra, lo estás impactando, lo estás llegando desde otro lugar, le estás dando a conocer una marca, y claramente ahí hay que ver todos estos formatos desde otro lugar y no con modelos de atribución. Gracias. Les tomo la palabra a Tomás y a María Laura, el compromiso de que sean breves en las próximas 2 preguntas. Tengo una para Tomás y una para Natalia, para María Laura. Les pido brevedad porque me están corriendo. Para María Laura, contame un poco, si podés redondear una idea de cuánto ha cambiado, ¿no? Lo mencionaban recién Valeria, justamente el journey, ¿no? O sea, el camino, el recorrido que está haciendo el comprador. Si ha cambiado o no, si es el mismo prepandemia, si en 2020 y 2021 cambió también, ¿cuánto ha cambiado ese recorrido? Ok, buenísimo, prometo ser breve. Si bien la pandemia es cierto que aceleró los cambios en cuanto a lo que es el journey del usuario hacia la compra, es parte de cambios que ya se venían dando con anticipación, ¿no? En primer lugar, lo que vemos es que durante la pandemia muchos usuarios se inclinaron hacia el e-commerce, muchos consumidores, pero los que ya lo conocían y los que ya lo utilizaban recortaron mucho el ciclo de compra de manera considerable. Con lo cual, primero eso, vemos un ciclo de compra más corto. Y por otro lado, creemos que los consumidores cada vez son más expertos y tienen cada vez más el control, es decir, deciden cómo comprar, dónde comprar, qué les conviene, son buscadores expertos de ofertas. Entonces es súper importante para las marcas y súper relevante poder entender el comportamiento de su audiencia y ver dónde generar los impactos que les sean eficientes para poder acomodarse a estos cambios dentro del journey del consumidor. Gracias. Tomás, tenés el desafío de la última pregunta, también absolutamente breve, pero que tiene que ver con algo que no hablamos, que me gustaría que cierres esa idea, que es la experiencia, ¿no? Algo que ustedes, desde el back office, por así decirlo, desde la estructura, promueven fundamentalmente. Desde el punto de vista de la experiencia, ¿dónde empieza y dónde termina ese e-commerce, ¿no? ¿Cuánto se ha validado la experiencia en el momento de la compra? Buenísimo, Leandro. Antes que nada, me escriben amigos y colegas, me dicen, por favor, enderezar el cuadro. Les prometo que está súper derecho, sale torcido. Yo no soy amigo y colega, pero te lo pido también. Les prometo que está derecho, pero sale torcido. No sé qué te pasa. Bueno, es surrealista, no te preocupes. Pero bueno, siendo hiper breve, me parece que hoy no necesitas saber mucho de e-commerce para entender que la experiencia o el journey lo es todo. ¿Sí? Tan solo pónganse a pensar si han tenido alguna mala experiencia, si volverían a comprarla. Entonces, hoy el armado y diseño de ese journey termina siendo la columna vertebral de tu estrategia de e-commerce. ¿Cómo voy a usar los recursos y los equipos que tengo para dar una buena experiencia? Y me quedo con una frase de Vale que me parece que resumió todo. Vender no es ver cuánto vendí, ¿sí? Que te vaya bien no es ver cuánto vendí, sino ir viendo la data que te deja atrás. ¿Sí? Entonces, imaginémonos si podemos acumular data de todas las experiencias de nuestros clientes. Entender dónde están los puntos importantes. Hace retiro en tienda, entró por una promoción, me recompró, no me recompró nunca más. Acumulamos un pool de data, aplicamos inteligencia artificial. ¿Y qué pasa si podemos exponenciar esas experiencias y empezar a entender lo que quiere nuestro cliente a través de las experiencias? Entonces, ¿cómo se diseña? Sentándote con tu equipo, con un microscopio, a estudiar a tu cliente y entender cuáles son los puntos más importantes de todas esas experiencias. Y para mí lo más importante, no importa cuándo empieza y cuándo termina el e-commerce, sino que toda la empresa, que el e-commerce se transforme en una disciplina cross empresa y poder entender el journey como un todo. Está clarísimo. Te agradecemos, Tomás, que no hayas querido enderezar el cuadro en este momento que está saliendo al aire y que cuando cortemos ahora sí lo hagas, así tus amigos que son un poco obsesivos se quedan tranquilos. Natalia, Valeria, María Laura Prometido. Y una vez más, Tomás, les agradecemos muchísimo. Cerramos aquí el bloque de comercio electrónico. Seguimos en el IAB Now 2021.